Hola, bienvenidos al canal del Design Engineer. Este será el segundo video de variables de estado, lo que es la continuación de nuestro primer video de introducción a variables de estado, para lo cual necesitamos que vean ante el video anterior. Les dejo el link en las tarjetas y en la descripción para acceder a la parte inicial. Retomando lo que era el problema, teníamos que hemos encontrado nuestra representación en variables de estado. Tenemos aquí las variables x.1, x.2 y la función de salida y. Recordamos que la función x punto es una matriz A, que en este caso es matriz de la planta por el vector de estado. Esto sería la matriz de la planta. Entonces, vamos aquí a desglosarlo. La parte, esto de aquí que tenemos es A, justo esto, que es la matriz de planta. Luego, el vector x de t será el vector de estado, que tiene las dos variables de estado. Y finalmente más B, que es la matriz en este caso de control, y U, que es la entrada. Entonces, en lugar de ponerlo así, ya sabemos nosotros que nuestra representación, esto de aquí, es la matriz A, matriz de planta, y esto de aquí forma la matriz B, matriz de control. Del lado de la salida, nos vemos claramente que como esto es el vector de estados, la matriz C, entonces le corresponde a esto. Y D en este caso no existe, o D es igual a 0. Sin embargo, en muchos casos, muchas situaciones, conviene identificar D por la entrada. Ahora, ya conociendo esto, vamos a pasar a ver cómo formamos nuestro diagrama de bloques y también cómo se obtiene una función de transferencia basándonos en el método de variables de estado. Ya que tenemos identificadas las matrices, lo que aquí nosotros podemos retornar o recordar fácilmente es cómo se establece la función de transferencia. Entonces, para esto vamos a ponerlo aquí. Si nosotros tenemos nuestra función, recordamos que una función de transferencia de GDS siempre va a ser igual a la salida, en este caso la salida en el estado de la frecuencia o en el dominio de la frecuencia, sobre la entrada, que sería UDS. Entonces acá tengo mi salida, aquí tengo mi entrada. Las ecuaciones, en este caso, son las siguientes. Retomándolas, sería x.1, aquí tengo una de las ecuaciones, sería x.1, o mejor dicho, vamos a ponerlo de manera general, vamos a ponerlo. X. Esto es igual a AX más BU. Entonces sería AX de esta manera más BU. Ya sabemos que A son matrices, o todos son elementos matriciales. Y la función Y en este caso sería CX más DU. Ahora, con esto, si nosotros utilizamos transformar en Laplace para pasar al dominio de nuestra frecuencia S, voy a poner aquí el símbolo, aplicando el de Laplace. Recordemos que x punto es una derivada, entonces aplicando transformada de Laplace para una función derivada sería s, que sería de x, vamos a ponerle de x de s obviamente, menos x de 0. Sin embargo, para este caso vamos a considerar que la condición inicial x de 0 vale 0, de tal manera que podemos omitir esto. Y esto es igual a, acá sería una matriz A por x de s más b u de s. Nos quedaría así pasándolo al dominio de Laplace. Entonces, la función y de s, esta de aquí, la salida, la podríamos poner también en función de todo en el dominio de Laplace, que sería y de s, esto es igual a cx de s más d u de s. Y ahorita vamos a quedarnos con esta parte en el dominio de Laplace para poder obtener nuestra función de transferencia. Antes de eso, vamos a establecer nuestro diagrama de bloques con todo esto que tenemos aquí. Ya que tenemos la representación de variables de estado, podemos ser capaces de ubicar el diagrama de bloques. Vamos a ver. Entonces vamos a empezar con esta. La entrada es U. Entonces voy a poner aquí U. Comenzamos colocando nuestra entrada que es U. Y U tiene aquí, ¿qué es lo primero que hace U como tal? U multiplica a 1 sobre M. También multiplica al 0, pero U por 0 me da 0. Entonces aquí está multiplicando a 1 sobre M. Entonces puedo poner un bloque que contiene A1 sobre M. ¿Ok? De esto, ¿qué más sucede con U? U se suma, aquí está, ya tenemos esto. ¿B quién es? B es 1 sobre M. Está multiplicando, este era el bloque B. Por U, que es la entrada, y luego viene una suma, entonces necesito agruparla a un sumador.
Entonces aquí viene el sumador, voy a poner más y más porque van a haber elementos en suma. ¿Y qué tenemos? ¿Quién está sumando? Bueno, aquí ya tengo uno. ¿Y quién más viene sumando? Si estoy sumando para la variable, en este caso, una de mis variables, nos damos cuenta que aquí la suma aparece con x1. ¿Cómo se multiplica esto? Se multiplica x1 por 0, sería x1, y luego x1 por menos k sobre m. x2 multiplicará obviamente a la columna referenciada como x2, es decir, esta columna corresponde a x1, la multiplicación, y esta columna le corresponde la multiplicación a la variable x2. Entonces, ¿qué tenemos en x2? Tenemos aquí menos bm. Entonces, ¿cómo podemos ponerlo esto? Como está restando, conviene mejor cambiar este signo por menos, decir que vaya una resta aquí, pero a la vez, en esta resta, voy a ponerlo aquí, me falta poner un punto más de suma. ¿Por qué? Vamos a ponerlo aquí en pequeño. Vamos a hacerlo, a desglosar todo esto para que se entienda un poquito más. Al desglosar esto, nosotros tenemos que la variable x1, voy a ponerlo así, x.1, esto es igual a x1 por 0 me da pues 0, x2, entonces esto me queda x2, ahí está, más u por 0 pues es 0, entonces pues no tengo nada. Pero para la variable x.2 que tenemos, pues tenemos de hecho la ecuación anterior en el problema del video anterior. Sería, relacionado a la columna, sería x1 por esto, sería menos k, sobre m, x1, y luego menos, esto es 1, menos b sobre m, x2. Y luego más 1 sobre m por u. Pues lo que tenemos en nuestro diagrama de bloques lo tenemos justo aquí. Hasta aquí vamos. Esto es 1 sobre m por u. Hasta aquí lo tengo. Luego de aquí hay que sumar. Pero si nos damos cuenta, la suma es de dos negativos. Entonces, por eso lo pongo en un resta. Por eso lo ubicamos aquí en resta. Y entonces, esto, ¿por qué lo pongo en resta? Porque bien puede quedar así. Como ambos son signos negativos, puede quedar así. Más. Y bueno, acá cerrando esta parte. Entonces, este menos afectará a los dos. De tal manera que este menos es la resta que tenemos aquí. Como ambos se están sumando, nos damos cuenta aquí que con un poco de manipulación me doy cuenta que ambos están en suma. Entonces acá viene más y más. ¿Quién se está sumando? Primera variable x1, segunda variable x2. Entonces voy a poner aquí la variable x2 y está multiplicándose a b sobre m. Entonces esto sí lo pongo un bloque, que sería b sobre m. Y aquí viene mi variable x2. La voy a poner momentáneamente así porque no sé de dónde viene. Y luego x1 sucede lo mismo, se está sumando, viene por aquí abajo y viene con un bloque ya multiplicando. El bloque es k sobre m. Entonces ponemos k sobre m y aquí viene x1. Lo pongo así porque no sé todavía hacia quién o hacia dónde se dirige. Ahora, para saber exactamente, yo ya sé que ya tengo esta suma, ambos son negativos, y vean, todo esto ya está esquematizado aquí en el diagrama de bloques. Entonces, el resultado que nos da, el resultado pues nos debe de dar, acá me dice x.2. Entonces, mi variable x.2 está aquí, este es el resultado. Ahora, para poder deducir la x o para poder tener una expresión para la x, vamos a borrar momentáneamente esto. Ahora, me hace falta x2, saber de dónde viene. Como aquí tengo x.2 y x.2 es la derivada, entonces necesito poner un punto integrador. Un integrador. Aquí sería una integral para que a través de esto yo ya sé que después de la integral de x.2 tengo x sub 2 o x2. Y ahora sí, esta x2 la puedo poner directamente hacia acá, ya sé que viene x2. Ahora me paso a la siguiente ecuación que tenemos, la de x2 en este caso. O mejor dicho, la ecuación de salida, que en este caso podemos verlo así. ¿Qué nos decía la otra ecuación que teníamos aquí? Nos dice que x.1, esto es igual a x2. Así, de esta manera, ¿no? Lo teníamos así. x.1 es igual a x2. Por lo tanto, si acá tengo x2 y yo sé que x2 es la derivada de x1,
Entonces, al ser idénticas, ¿qué necesito poner? Necesito poner otro punto de integración, otro factor integrante, así, otro integrador. ¿Por qué? Porque x2 es igual a x.1. Entonces, si yo integro, estoy sacando x1. Entonces, necesitaré poner x1 de este lado, así. Esto viene en este sentido. Y aquí ya sabemos que tenemos x1. Así. Y entonces ya sé exactamente la retroalimentación desde dónde debe venir. Hacia el bloque del sistema. Viene desde acá. Ahí está. Ahora, ¿qué nos falta? Ya nada más determinar la salida. La salida, aquí la tenemos. ¿Cuál es la ecuación de salida? Aquí, al desarrollar esta ecuación, recordamos que sería y, esto es igual, x1 por 1, pues me sería x1. x2 por 0, pues me da 0, entonces no lo escribo. Esta ecuación ya la tenemos incluso antes de deducir todo esto. De hecho, esto de aquí lo sacamos de las ecuaciones que había mencionado aquí en este punto. Entonces, me dice acá que y es igual a x1. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo ya tengo la salida automáticamente. La salida, en este caso, x1 equivale a la salida y. Y lo pondríamos así. Y de esta forma es como quedaría nuestro diagrama de bloques para nuestro problema. El problema mecánico que teníamos. Ahora, a continuación vamos a quedarnos con las ecuaciones aquí en el dominio de Laplace para identificar una expresión de cómo sacar nuestra función de transferencia. Ahora me voy a quedar aquí para obtener una función de transferencia dado ya en el dominio de la frecuencia de S. Entonces me vamos a quedar con esto y vamos a obtener nuestra función de transferencia. Vamos a ver a qué es igual en el dominio de las variables de estado. Lo primero que tenemos aquí es estos términos, manipularlos, de tal manera que va a quedar x, sx de s, y este que está sumando pasa del otro lado restando, me quedaría menos a x de s. Todo esto es igual a bu de s. Entonces, aquí estoy relacionando la entrada, aquí está la entrada y esa es una variable de estado. Voy a factorizar la variable de estado porque necesito saber a qué equivale la variable de estado. Para el resultado de la variable de estado, tener x de s despejado y sustituirlo aquí y tener ya una función en términos de la entrada con la salida. Entonces, vamos a ver. Si aquí tenemos x de s, lo podemos factorizar, x de s, y eso nos quedaría por s, pero como estamos hablando de matrices, tendría que ser s, matriz identidad, ahí está, menos a, una matriz a. De esta manera nos quedaría. Todo esto por x de s igual a bu de s. De esta forma nos queda. Ahora, este término me está estorbando. Digamos que algebraicamente está multiplicando al vector de estados, x de s. Entonces, ¿qué queremos hacer? Normalmente lo que hacíamos era, si está multiplicando, pasa dividiendo. Recordemos que en matrices no existe operación de división. Lo que existe, lo que puedo implementar aquí es multiplicar toda la expresión por la matriz inversa. Entonces necesito la matriz inversa de lo que voy a pasar del otro lado, que sería S, matriz identidad menos A, todo esto menos 1. Eso sería nuestra matriz inversa. Entonces, al hacerlo, multiplicamos esto por esto, se cancela este con este porque son contrarias, y me queda nada más x de s. Al hacer esto con esto, pues lo debo de escribir así como está, que sería S, matriz identidad menos A, todo esto a la menos 1, es decir, indicando que es inversa, por B u de s, el vector de entradas u de s. Entonces, ahí tenemos esa parte. Ahora, ya podemos nosotros entonces con este xs sustituirlo aquí, en y de s. Afortunadamente no tenemos un valor para de u de s. Lo podemos seguir arrastrando, no hay problema. Sin embargo, si no lo tenemos, podemos descartarlo. X de s sustituido aquí me quedaría de la siguiente manera. Me quedaría y de s, entonces igual a c, que multiplica a x de s. Todo el vector x de s, pues es esto. Entonces tengo que colocarlo justo así. S, matriz identidad, menos A, todo esto, matriz inversa, por B, U de S, más D, U de S. Bueno, ya no me cabe ahí, lo voy a poner. Ya sabemos que lo tenemos ahí normalmente, más D, U de S. Entonces, en caso de que no exista D, U de S, como en este problema, no es necesario colocarlo. Pero de manera general se puede colocar el D, U de S. Entonces, esto nos queda así.
Y entonces tenemos aquí ya, nosotros podemos ya deducir cómo sería nuestra función de transferencia. Nuestra función de transferencia, G de S, siempre va a relacionar lo que es la entrada con la salida. Bueno, mejor dicho, la salida con respecto a la entrada. Así necesito tener una relación. Entonces, aquí tengo Y de S y aquí tengo U de S, la entrada. Entonces, me doy cuenta que pues todo esto está haciéndose multiplicado, entonces simplemente falta pasar así. Me quedaría Y de S sobre U de S, que esto es automáticamente nuestra función de transferencia G de S. Esto sería igual a todo lo que tenemos aquí, que sería C por S, matriz identidad, menos A, todo esto, matriz inversa por B, de esta forma. Y luego de aquí podríamos aumentar incluso el más D también. Entonces, en caso de que tengamos el más D, lo podemos incluir. Ahí está. De hecho, está correctamente ponerlo así, porque al factorizarse U de S, queda todo este término, y U de S queda como factor multiplicativo de toda esta expresión. Al pasar dividiendo pasa idéntico, entonces no hay ningún problema. Si le queremos aumentar el D, simplemente se lo sumamos. Si no contamos con D, como en este caso, entonces podemos omitirlo. Y listo, de esta manera nos quedaría nuestra función de transferencia. Ahora, esta función de transferencia, como la podemos ver ahí, pues nos va a ayudar, o sea, toda esta fórmula, si nos damos cuenta, la función de transferencia, una vez teniendo la representación de estados, que es esto, yo ya puedo obtener G de S si sigo nada más esta relación. Veamos, tenemos la matriz E, ¿sí? Tenemos S por la matriz identidad, menos la matriz A, aquí está la matriz A, todo esto representa la matriz A, recordemos, que es nuestra matriz de planta. Luego de ahí sacamos la inversa y después tenemos que multiplicar por B, que en este caso B es nuestra matriz, que tenemos aquí, nuestro vector de control. Entonces, vamos a ver cómo queda esto ya en nuestro problema. Entonces, pasemos ahora sí, ya tenemos todos los datos para la función de transferencia GDS. Tenemos los datos, vamos a sustituirlos y a empezar a hacer operaciones con matrices. En este caso tenemos el vector C, que equivale a este vector que es 1 con 0. Luego esto de aquí va a multiplicar, vamos a ponerlo así, y viene S por una matriz identidad. Entonces tenemos una constante S, un escalar S que va a multiplicar a la matriz identidad. Recordemos que la matriz identidad, para este caso que son todas matrices cuadradas, entonces debo de poner la matriz identidad igual. Al hacerlo, ¿qué nos va a dar al multiplicar estas matrices? Me quedaría S aquí, aquí 0 y aquí S. Es un escalar por toda una matriz. Entonces hay que recordar operaciones de matrices. Entonces SI me quedaría exactamente así. SI, que es S por la matriz identidad. Entonces la voy a poner aquí, que sería S0, 0, S. Tengo mi arreglo matricial. Luego viene menos la matriz A. La matriz A es esta de aquí siempre, la matriz que acompaña al vector de control, que sería 0, 1, menos K sobre M, menos B sobre M, ahí está. Y esto pues llega hasta acá. De aquí lo que tengo que sacar es la inversa. Y luego multiplicarlo por la matriz B. La matriz B es la que acompaña a la entrada siempre, que sería 0 y 1 entre M. Ahí está. Si nos damos cuenta, todos son operaciones matriciales. Lo que tengo ahí se puede resolver todo esto. Entonces, lo que tenemos primero es pues, la resta de las matrices. Entonces, vamos a ir paso por paso. Tenemos aquí el 1 y el 0. Este lo podemos ir llevando. 1, 0. Y al momento de hacer esta resta, tengo resta de matrices. Entonces, me va a quedar una sola matriz adentro. S menos 0, cada uno con cada posición. Sería S menos 0 me da S. 0 menos 1 me queda menos 1. 0 menos menos K sobre M, menos por menos me da más, entonces me quedaría K sobre M. S menos menos B sobre M, menos por menos da más, entonces me queda S más B sobre M. Tengo ya la operación aquí, me falta la inversa. Y luego vamos a multiplicar 0, 1 sobre M, así. Ahora, para sacar la matriz inversa, recordemos que hay distintas formas de sacarla, varias maneras.
La forma más fácil es aprenderse una fórmula para sacar la inversa, que es la forma mucho más ordenada. Supongamos la fórmula general, la voy a poner aquí, que es la que nos va a ayudar para los problemas de manera muy rápida, ya que no necesito saber mucho sobre operaciones matriciales, únicamente aprendernos la fórmula. La fórmula es como sigue. Si yo tengo una matriz A, vamos a poner aquí que la matriz A viene así, A, B la pongo con letras de manera muy general, y yo quiero obtener una matriz inversa de A, entonces la matriz inversa de A se va a poder obtener siempre y cuando haga lo siguiente. Sería 1 entre, multiplicamos aquí AD menos BC, ¿sí? Y todo esto queda multiplicando a una pequeña matriz, donde la matriz cambia sus posiciones A con D, como que lo alterna, entonces pone aquí D y aquí pone A. C y B se quedan idénticas, pero con signo contrario, menos C, menos B. Así nos quedaría. Entonces, de esta manera es como nosotros podemos obtener nuestra matriz inversa. Vamos a hacerlo. Entonces, esto de aquí me quedaría 1 con 0 y vamos a hacer primero la matriz inversa. En este caso, nuestra matriz inversa nos quedaría así toda esta parte. Vamos a sustituirla. Nos quedaría 1 entre, y tenemos adentro, hay que multiplicar de manera cruzada. Sería este por este, sería s cuadrada más bm sobre s. S cuadrada más b sobre m por s. Ahí está. Luego cruzando en el contrario sería menos 1 por km, k sobre m, menos, entonces sería k sobre m, así. Pero hay un menos, en el momento de cruzar veamos este menos. Entonces sería menos por ese menos me daría más. Ahí está. Y luego, entonces, me queda multiplicando a una matriz, que en este caso la matriz sería esta misma matriz, simplemente cambiamos S, la posición aquí y esta, las dos que están aquí en línea diagonal, se cruzan y se invierten. Entonces me quedaría S más B sobre M y S entonces pasaría a su lugar. Y los otros se quedan igual, pero cambian de signo. Entonces sería menos K sobre M y este menos 1 pasaría a ser más 1. Ahí está. Entonces ya tengo toda la inversa. Todo esto corresponde a la operación de la inversa. Y luego multiplica a nuestro vector de control, que sería 0, 1 sobre m. Así nos quedaría. Entonces todo esto nos queda como la representación de g de s. Así nos queda la función de transferencia. Obviamente aquí tengo puras variables, entonces al hacer operaciones, si tengo ya los valores exactos, yo puedo hacer operaciones, puedo ahí y exactamente puedo ir simplificando la parte de las matrices. Entonces, esta es la matriz de transferencia, pero en la función de transferencia del sistema. Esta misma función de transferencia se obtiene si hiciéramos esta de aquí, esta misma de acá, se obtiene si nosotros llegáramos por medio de la transformada de Laplace, trabajamos en el dominio de la frecuencia S y obtuviéramos los polos de la función. Entonces, de aquí sabemos que, dado que el vector de entrada U es dimensional a R y el vector de salida también es dimensional, la matriz de transferencia es una matriz de M por R. Esto ya se verá en ejercicios un poquito más aterrizados hacia las aplicaciones. Aquí terminamos la parte de variables de estado, sobre todo la introducción. Está dividido en dos videos. El primer video les dejo el link ahí en la parte de las tarjetas. Son dos videos, este primero, el anterior y este que sería la continuación. Hasta aquí tenemos la introducción de variables de estado. Si les agradó el video, no olviden suscribirse al canal que seguiremos viendo a detalles más representaciones de esta, que es un poquito más abstracta que la primera representación, a diferencia de los diagramas de bloques. Entonces no olviden suscribirse al canal y compartirlo por las redes sociales, regalarnos un like.